Bueno, y tal cual les decía cuando nos íbamos a la pausa en el bloque anterior, que hoy se conoció un comunicado de la multisectorial, de todo lo que son las cámaras empresarias, productivas de la provincia, Prograno, Cámara de Turismo, Unión Industrial, Sociedad Rural, por esto que consideran que no hay una actuación como tendría que ser una inacción por parte de la justicia federal contra todo lo que son estos cortes de ruta que ya lo veníamos tratando en el programa desde hace varios días, y a pesar de que hubo reuniones en todas partes, en el Senado, con el vicegobernador, sin embargo la cuestión sigue. Nosotros lo hemos invitado ahora para que nos dé su reflexión, su parecer sobre este tema, a quien es el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable de la provincia de Salta, que a su vez es, obviamente, a lo largo de todo lo que es su actividad privada, es un hombre de allí, de esa riñonada, de todo lo que tiene que ver con la actividad productiva. Estamos hablando del doctor Martín de los Ríos, a quien lo voy a recibir con muchísimo gusto, agradeciéndole siempre la deferencia que el ministro tiene con nosotros. Doctor de los Ríos, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, buena honra a nuestro héroe máximo y gracias por llamar. Por supuesto, me imagino, ya tiene lista la montura, todo, me imagino, todo. ¿Ah? Sí, ya está el caballo desesperadamente pidiendo ser desfilado y los cueros cebados y el traje planchado, así que vamos a estar en la guardia de la estrella en un rato, y claro. mañana homenajeando semejante gesta y tamaña personalidad de nuestro general Güemes. Ahora, yo quiero aprovechar la charla con vos, Martín, para contarle a la audiencia que por gestiones del gobernador, justamente esta noche y mañana, pero muy particularmente esta noche en el monumento al general Güemes en la capital federal, repito, por la gestión del gobernador Sáenz, también se va a hacer una honra, algo parecido a lo que es esta guardia bajo las estrellas, y mañana también hay una actividad importante para recordar y honrar a nuestro general, ¿no, Martín? Sí, efectivamente, de hecho desde nuestra casa de Salta en Buenos Aires y la delegación allí existente, está todo organizado para también honrar, ¿no? Güemes es una figura tan grande, soberbiamente grande, que tiene muchísimo que ver con la libertad de toda nuestra patria, no solo de este norte que fue su territorio, su zona, su área de responsabilidad, así que está muy bien que finalmente los reconocimientos sean a lo largo y ancho de la República Argentina, porque objetivamente lo merece, ¿no? Como un héroe más de que seamos libres. Exacto. Hay quienes dicen que el 17 de junio es el día, hay que honrar la independencia latinoamericana, porque la figura de Güemes no solo es importante para nuestra vida como país, sino para toda la región, para toda Latinoamérica, ¿no? Absolutamente sí, Daniel, porque gracias a Güemes, en función de Güemes, merced a Güemes, San Martín pudo concretar, por lo menos en gran parte, no totalmente, pero sí en gran parte su plan de pinzas, y eso generó también la libertad de Chile, la libertad de Perú, del Alto Perú, que después, bueno, la terminó de confirmar Bolívar y tantos otros héroes que tuvo Latinoamérica, pero nada hubiera sido posible sin este hombre extraordinariamente grande, valiente, solidario, patriota, que se llamó Martín Miguel de Güemes, único general de la independencia muerto en batalla, y que es un orgullo para todos los salteños y para todos los sudamericanos también. Exacto. Así que bueno, las honras como corresponde para un gran héroe latinoamericano. Ahora, qué bárbaro, yo recordaba lo que fue en los tiempos de la pandemia, bueno, y vos también, vos lo sufriste, lo sufrieron muchos, ¿no? Ustedes que tienen tanta participación en esto, así que es muy lindo que ahora se lo pueda vivenciar, no solo ustedes, sino particularmente todo el pueblo de Salta, muy especialmente, pero los argentinos también, Martín. Así es, Daniel, coincido absolutamente.
y el gauchaje va a dar testimonio mañana en cantidad de lo que significa el legado del general Güemes para todos los salteños. Así que esa sí es una figura que nos convoca, es una figura que nos une. Allí no hay grieta, mismo que con el Señor del Milagro, te diría, ¿no? Sí, Son sí. referencias tan nuestras cuyo homenaje no debe tener tinte alguno de partidismo ni de política. No, claro, ahí no puede aparecer la grieta, sería una estupidez. Digo esto por algunos, WhatsApp, algunas convocatorias, sí. siempre de grupos complejos que circularon para manifestar posiciones políticas puntuales o gremiales en las honras de Güemes. Ojalá que no ocurran, porque este sí es un homenaje a un gran prócer del cual debemos todo y la razón de ser libres. Entonces no puede haber aquí nada que empañe ese tributo, ¿no? Aquí no hay partidos políticos, aquí no hay posiciones gremiales, aquí no hay reclamos salariales, aquí hay honras a un general que nos legó esta patria libre. Después tenemos que seguir todos nosotros trabajando para que en esa patria libre que Güemes nos dejó solucionemos los problemas del día a día. Sí, señor, no se puede bastardear tamaña figura, de tamaña, envergadura, repito, nacional, latinoamericana, con cuestiones de la coyuntura, ¿no? Bueno, pero ojalá que prime el sentido común. Bueno, ojalá, ministro, ojalá así sea. Mañana lo vamos a ver seguramente al doctor Martín de los Ríos, como siempre, arriba de su caballo, honrando al general. Bueno, pero hay otras cuestiones, Martín, que tienen que ver con lo más mundano, con lo más de ahora. Comunicado de la multisectorial de Salta haciendo denunciando, reclamando la inacción de los fiscales federales, porque todavía continúan, a pesar, yo decía, de las conversaciones que se han hecho desde el gobierno, desde la Cámara de Senadores, el vicegobernador, el gobernador. Bueno, vos estuviste con otros ministros destrabando el tema en San Antonio de los Cobres la semana pasada con Sergio Camacho, el ministro de Infraestructura. Sin embargo, para estas cámaras, que son las que nuclean a todo lo que hacen a la actividad, son los que producen se supone los recursos para la provincia, están preocupados porque dice que la justicia federal no actúa. ¿Cómo es el tema, ministro? Bueno, sí, hoy ocurrió y se suscribió un día desesperado reclamo, ¿no? Porque ya tiene tintes de impotencia y desesperación puntualmente a la figura del procurador federal, el doctor Villalba, quien debe en Salta, desde la competencia nacional, instruir, impulsar la acción de los fiscales federales, que son los responsables de las jurisdicciones y de lo que ocurre en lo que sería técnicamente hablando territorios nacionales, como una ruta nacional. Y digo desesperado porque desde la gestión, desde la política, desde el diálogo, desde el trabajo que debemos hacer, porque siempre los reclamos tienen su legitimidad y claramente tienen que ser atendidos, hemos dado lo máximo de todos nosotros. Tanto es así que los hermanos docentes, en su inmensa mayoría, entiendo que más allá del 90% han vuelto a las aulas, también el personal de la salud, pero siempre quedan grupos cuya inflexibilidad, cuya intransigencia ya nos invita a pensar que el conflicto es una excusa, no una finalidad o una razón, porque no hay manera de acordar posiciones, y frente a este último elemento conflictivo, el resto de la sociedad no puede no pretender que los derechos valgan todos por igual, ¿no? El artículo 16 de la Constitución Nacional es muy claro en cuanto a la igualdad ante la ley. El artículo 14 también en cuanto 14 bis, en cuanto al derecho a protestar y el derecho a circular. Y cuando ese derecho a protestar
en la interpretación del órgano que nos tiene que dar algo de certeza de que la igualdad ante la ley es una condición que se respeta en nuestro país, cuando ese órgano aparentemente meritúa más un derecho que otro, pues estamos en problemas, ¿no? Porque, repito, un reclamo legítimo que humanamente y políticamente y desde la gestión se atendió, se atiende y se seguirá atendiendo, porque aquí la mama del borrego es la inflación, claro. Y la inflación dislocada que tenemos exige que nos reunamos a cada rato a revisar paritarias, a intentar que no siga destruyéndose el poder adquisitivo de los trabajadores, que el salario le gane a la inflación. O sea, esto recién empieza en un país con este flagelo, con este drama, con esta tragedia que es la inflación. Entonces, si nosotros no somos capaces de permitir a otros salteños, que son además los que generan los recursos para que después esos aumentos salariales sean posibles, pues flaco favor nos estamos haciendo entre nosotros. Entonces este desesperado reclamo al único órgano que hoy tiene que intentar desde la intimación, desde el llamado a la reflexión, desde desde comprometer al juez, porque no será el fiscal quien ordene una u otra medida, pero sí comprometer al juez a una acción que iguale derecho, ¿no? Hoy siente gran parte de la sociedad salteña el derecho de unos pocos a cortar la ruta es mucho más importante que el derecho de unos muchos a transitar, pero además a sobrevivir, porque también hoy salió un desesperado llamado de las pymes gastronómicas, de los emprendedores, de los comerciantes, de los hermanos nuestros de la cordillera que sin tránsito no tienen trabajo. No, entonces, claro, pero perdón, son unos pocos. Permíteme, ministro, sí, que un paréntesis ahí. ¿Sabes por qué? Para abonar esto que decís, porque anoche nosotros, ya sobre el cierre del programa, cerca de las 9 de la noche, recibimos un mensaje donde con muchísima preocupación nos decían que allá cerca de, antes de llegar a San Antonio de los Cobres, había gente que caminó 15 kilómetros porque no tenían manera de poder acceder a un medio de transporte porque estaba todo cortado, no lo dejaban pasar. Imagínate, cerca de las 9 de la noche, en la puna, con frío, una cosa de loco. Sí, pero además se agrava tanto la cuestión, Daniel, cuando no hay ruta alternativa, ¿no? Porque protestar de repente en la 9 de julio genera enormes complejidades, pero existen alternativas para circular, para llegar, que no pasa puntualmente en nuestra puna, ¿no? Y hoy el desarrollo que está teniendo esa región hace que bloquear con tanta intransigencia y durante tanto tiempo la única vía de comunicación que aporta la asistencia de alimentos, de combustible. Claro. El combustible es fundamental para que esos hermanos nuestros que están en esos proyectos, que felizmente consiguieron trabajo, que son muchos, hay más de 4.000 puestos de trabajo directos con roster permanente en la puna y más de 10.000 con puestos de trabajo indirectos, pero quienes están allá no pueden volver después de 15 días de ardua tarea a ver su familia, no reciben combustible, con lo cual no hay energía, no haber energía no tienen agua caliente, no tienen calefacción, con temperatura de menos de 15 grados bajo cero, no tienen alimentos, agua potable. Yo no sé si estos inflexibles hermanos nuestros que protestan después de todo lo que se hizo ya para mitigar la protesta y queda este grupo reducido, no advierten que ya hay cuestiones humanitarias que están ocurriendo y de las cuales van a ser responsables. Por eso este llamado a la justicia como poder independiente que hacen otros muchos hermanos nuestros que realmente ven la voluntad de seguir dialogando, de seguir trabajando, de recibirnos, de entendernos, de mejorar en todo lo posible los ingresos y demás,
ha quedado claramente expresada, y sin embargo la única vía de comunicación a esta región con tantos hermanos nuestros trabajando sigue bloqueada. No por nada el bloqueo es ahí, porque es la única ruta, es estratégico, pero a mí me parece que insisto, que donde empieza el derecho de uno tiene que terminar el de otro, porque si no el artículo 16 ya no ocurre, no, ¿no? exacto, Ya no hay igualante, claro, ya está, ya lo tiran lo tiran al piso. Ahora, Martín, pero yo hablaba, ¿no? Vos fuiste un protagonista, le recuerdo a la audiencia, el doctor Martín de los Ríos, el ministro de la Producción, estuvo la semana pasada allá en San Antonio de los Cobres, junto con el ministro de Infraestructura, el ingeniero Camacho, bueno, hablando con todos los sectores, para ver de destrabar, para ver de llevar al camino del diálogo. Bueno, lo lograron, tuvieron éxito en ese momento, y parecía que todo ya se encaminaba, después hubieron más reuniones. ¿Por qué se volvió a trabar o qué fue lo que pasó en el medio, ministro? Las cuestiones puntuales que generaron aquella protesta muy numerosa e importante que ocurrió en San Antonio de los Cobres y que tenía una pata en los transportistas, otra pata en las comunidades originarias, por supuesto otra en la conflictividad docente, desde luego tenía enorme legitimidad. Entonces nosotros fuimos muchas veces, la comunicación también, haciendo mea culpa, es parte de nuestro problema. Fuimos a contar de qué manera la infraestructura vial va a ir mejorando con un gobierno nacional que ha fracasado en el proceso licitatorio de los 2 primeros tramos de la Ruta 51, no que ha fracasado en el proceso licitatorio, se adjudicó una empresa que luego quebró, entonces hay que revisar todo de nuevo. Bueno, de la provincia hemos firmado convenios, tenemos sesión de jurisdicción, vamos a ir manteniendo la ruta hasta que Nación revierta y finalmente se pueda ejecutar la pavimentación, que desde luego es la hoja de ruta que Gustavo sigue, y las gestiones están hechas y va a llegar el momento en que esa ruta esté pavimentada. Vamos a ir resolviendo mientras tanto, también con las comunidades originarias que tienen que saber fehacientemente que son parte del desarrollo de los proyectos, pero parte que opina y con opinión vinculante, con las mesas sociales, con las inspecciones y fiscalizaciones participativas que hemos decretado, hemos resuelto desde el Ministerio y que las llevamos adelante. Bueno, todo eso lo fuimos resolviendo. Quedaba el conflicto docente, que tenía una raigambre más provincial que local, que también luego se fue resolviendo por algo más del 90 y pico % ya de nuestros maestros felizmente están en clase. Exactamente. Siempre quedan grupos reducidos cuya intransigencia nos hace pensar, como bien dice el comunicado de las entidades que lo firmaron hoy, nos hace pensar que el interés ya no es dialogar y resolver, el interés es el conflicto en sí. Tristísimo sería que esto sea cierto, pero no queda más remedio, porque ya no son ni siquiera representativos en número, ¿no? Y siempre debe la minoría en un esquema de representación democrática aceptar lo que decida la mayoría, pero además, frente a esto y a tanta intransigencia, lo único que le queda al salteño de a pie es el poder que debe garantizar la igualdad de derechos, que es el Poder Judicial. Y allí es donde está este desesperado reclamo a los fiscales federales, que ciertamente flaco favor le han hecho a la constitucionalidad de las acciones en este último tiempo, ¿no? Porque nadie habla de reprimir, de evitar la violencia, nada, pero mínimamente intimar, mínimamente imputar, mínimamente identificar a los intransigentes que perjudican a miles y miles de salteños, pero como una manera, insisto, de restablecer la igualdad de derechos, porque si no parece que los derechos de uno valen mucho más que los derechos de otros, ¿no? Y allí el gobierno no puede hacer nada, es el Poder Judicial quien debe equilibrar esto. Para eso es un poder de la nación. Así que ese es el desesperado reclamo, que por supuesto además comenta una situación que trascendió de
de charlas entre la autoridad judicial, que es el señor fiscal, con los manifestantes, donde parecían los manifestantes ordenarlo e intimarlo al fiscal cuando debieran ser al revés. Al mismo tiempo el comunicado le pide puntualmente a esta autoridad judicial que si no está en condiciones por ideología o por lo que fuere de restablecer la igualdad de derechos en una provincia donde aparentemente no está ocurriendo, porque vale mucho más el derecho a la protesta que el derecho a circular, a comercializar y hasta a comer, porque si no pasan los alimentos hay gente... No, claro, exacto. Que dé un paso al costado, ¿no? Eso es lo que pide este comunicado de todas las fuerzas productivas, que repito, son los generadores de empleo. Allí está la Cámara de la Construcción, está la Cámara de Comercio, está la Cámara de Comercio Exterior, la Cámara de Turismo, los gastronómicos de la Puna, la Cámara de Proveedores de Servicios, por supuesto el campo. Están todos los sectores que van a generar para Salta y para los salteños una alternativa de vivir mejor, porque el desarrollo privado, producir y producir más, es la única salida que tenemos, Daniel. El Estado no puede seguir siendo la bolsa de empleo porque no tiene forma, porque si lo hace la inflación seguirá siendo descontrolada, entonces te da por un lado pero te quita por otro lado. No, por supuesto. Y porque flaco favor nos hacemos entre nosotros y matamos la vaca que nos va a dar la leche o la gallina que va a tener los huevos. Entonces, frente a tanta intransigencia, no queda menos que pedirle al poder que debe restablecer el orden que lo haga. Ahora, vos sos abogado, Martín, el doctor Martín de los Ríos. Ahora, desde el punto de vista de lo que es la ley, ¿no? Al margen de la cuestión política y todo lo demás, te lo pregunto desde tu experiencia, repito, como abogado, ¿por qué puede haber inacción, como lo definen las cámaras, a la actuación del fiscal en este caso? ¿Qué puede pasar? ¿Habrá un condimento político? ¿Qué se te ocurre que puede suceder? Porque los hechos de por sí indican que de Maduro debería actuar. La respuesta, desde mi humilde opinión, ahora te hablo como abogado más que como servidor público, claro. No lo sé. Claramente los mandatos constitucionales son los que venimos refiriendo. Igualdad ante la ley. Igualdad ante la ley significa que quien delinque afronta las consecuencias, sea usted, sea yo, o sea un docente. Bueno, y cortar una ruta es delinquir, o sea un empresario, o sea un productor agropecuario. Quien delinque debe afrontar las consecuencias. Es la igualdad ante la ley. Pero al mismo tiempo, la igualdad ante la ley significa que el constitucional derecho a protestar debe armonizarse con el constitucional derecho a circular, a comercializar, a sobrevivir, porque hoy lo que hablan las pymes y los comerciantes y los hermanos de San Antonio de los Cobres, que este bloqueo intransigente en Campo Quijano está impidiendo ya sobrevivir, o sea, su sustento diario. Es gente que vive del día a día, como ellos mismos dijeron, pero ese día a día se sustenta y se nutre del tránsito. Ahora, no haber tránsito, un reducido grupo, ¿no? Porque no hay representatividad de una mayoría que legitime el bloqueo a la ruta. Si usted me dice, hay 40.000 personas allí, desde luego estamos fallando, ¿no es cierto? Estamos fallando en no resolver tamaña cuestión, como ocurrió de hecho y como suele ocurrir y como pasa 1000 veces cuando hay un reclamo legítimo. Pero cuando ya tenemos un reducido grupo, cuyas demandas en su gran mayoría han sido atendidas, satisfechas, y tenemos que seguir trabajando en lo que falta, y aún así nos desbloquean una ruta con el daño que eso significa, pues la única que queda es la justicia, y la justicia es el poder ordenador, es el poder garante de los derechos de todos y de la igualdad de derechos, que mínimamente debiera notificar, debiera identificar y debiera imputar. Debieran saber estos hermanos nuestros que bloquear con tanta intransigencia la única vía de comunicación hacia el departamento de los Andes, de lo más grande de nuestra provincia,
con tamaña cantidad de hermanos nuestros trabajando allá que necesitan provisiones todos los días, necesitan frescos, necesitan carne, necesitan verdura, necesitan combustible para calefaccionarse, necesitan insumos, debieran saber que eso está mal, que hay consecuencias, porque si usted y yo, Daniel, mañana resolvemos cortar la rotonda del Limache, claro, pierda cuidado que los dos seguramente terminamos detenidos. No encontramos en una celda. Tendremos que contratar un profesional, claro, que caro nos saldrá para que nos defienda y plantee los recursos que correspondan. Terminamos en una celda. Pues. Bueno, eso es lo que se pretende, porque repito, ya no está todo el pueblo allí legitimando este bloqueo. Hay un reducido grupo de intransigentes hermanos nuestros, porque todos lo somos, que tras de eso le garantizo que en su importante mayoría o número ni siquiera son de Salta. Entonces, allí es donde le damos la razón a la parte del comunicado de todos los sectores productivos privados que dicen y usan la palabra activista, ¿no? Y el activismo se sostiene con el conflicto, no con las soluciones. Sí, siempre, históricamente fue así. Así que bueno, esperemos que prime el sentido común, esperemos que en este feriado largo, medianamente sirva como para poder que se recapacite y como bien lo decía el ministro, que entendamos algo, Martín, que yo me acuerdo que nos enseñaron en la primaria, seguramente a vos también, mi derecho termina donde comienza el del otro. Es así, por eso es lo que entiendo que hoy le reclama la gran mayoría de la sociedad salteña a los responsables de la jurisdicción de una ruta nacional. Señores, intentemos que la igualdad de derechos sea una razón de vida, porque hoy pareciera, o lo sienten así muchísimos salteños, lo sentimos así, el derecho a protestar es mucho más resguardado y mucho más importante, evidentemente, que el derecho a comercializar, a circular, a sobrevivir. Mire, el daño enorme, hablaba con el ministro de Turismo, que también nos acompañó la semana pasada, que se le ha producido a una enorme cantidad de hermanos nuestros que trabajan en el tren a la nube. El tren a la nube, además del impacto económico enorme a la empresa, además del impacto negativo al turismo, porque turistas que contrató el tren, que después no pudo porque no pudo pasar y no pudo llegar, es una malísima prensa internacional. Claro, dice, yo quiero ir al tren a las nubes. No vaya porque te van a timar, no vas a poder llegar. No vuelve más. Y ya creo que, no sé si no quiero equivocarme, lo confirmemos luego, pero creo que ya son 4 servicios que se suspendieron por los bloqueos. Allí hay artistas, allí hay emprendedores, allí hay artesanos, comunidades, originarios que venden, que sobreviven con esta actividad. Exactamente. Más allá del daño a la empresa que tiene que devolver los pasajes y la prensa negativa en el mundo entero. Yo no sé si estas 30 personas, porque no son más, 40 personas de una intransigencia brutal, advierten el daño que le están generando a un montón de salteños que hoy están desesperados, ¿no? Y eso es lo que reza en el comunicado de los trabajadores del San Antonio Motor, de la sectorial que comentábamos, y ojalá recapacitemos, y si eso es imposible, pues tiene que haber una Fiscalía Federal y un juez federal que ordene esto, por supuesto sin violencia, pero hay que ordenar, no se puede producir daño a tantos salteños, a tanta gente, a cambio de nada. Exacto. Lo último, ministro, no puedo dejar de preguntarte, sos un hombre de la política, fuiste presidente en Salta del PRO en su momento, ahora están ya en el armado de lo que es el esquema nacional. Bueno, acá en Salta se constituyó el Frente Juntos por el Cambio, y les recuerdo a la audiencia que el doctor Martín de los Ríos pertenece a lo que se conoce como el PRO línea fundadora acá en Salta. Y bueno, y hay que ver cómo lo estás viendo al escenario que se ha conformado y lo que viene ahora con el tema de las listas y las candidaturas, Martín. Bueno, yo
claramente pertenezco a ese espacio junto por el cambio, dentro del equipo del gobernador, dentro del frente provincial que lidera Gustavo Sáenz, con nuestro principal y mayor objetivo, desafío, interés y responsabilidad, que es Salta, pero políticamente por Salta dentro de ese espacio. Ahora se están discutiendo las candidaturas, los frentes ya se han conformado, hay varios partidos que son parte del equipo de este frente provincial que lidera Gustavo, que han adherido a Juntos por el Cambio, hay otros que han adherido al frente más pata peronista, digamos, y se discutirá seguramente sin que nadie pierda identidad, sin abonar la confusión, sin patear el avispero, como se dice criollamente. Se discutirá en los próximos días qué es lo mejor para Salta, o por lo menos esperamos que esa sea la discusión, ¿no? Hay conversaciones con actores nacionales, hay dirigencia local, hay hoja de ruta que esa dirigencia local de Juntos por el Cambio está llevando adelante, y concretamente respecto a tu pregunta sobre mi persona, yo soy instrumento de una orquesta, Daniel. La orquesta se llama Lo Mejor para Salta, y la sinfonía y el director de esa orquesta es Gustavo Sáenz, y compondremos o intentaremos componer la mejor melodía que esa orquesta, que es Lo Mejor para Salta, exija, ¿no? Si uno debe participar porque cerramos grietas, porque somos puente y no murallas, verán en mí siempre la misma disposición y la misma actitud de servicio. Pero hoy no soy candidato a nada, y siempre estoy dispuesto a lo que esta tierra de Güemes de mí exija, como parte del equipo del doctor Sáenz. Exacto. Bueno, y con esto lo último, hay otros nombres, ¿no? También, por ejemplo, se escucharon varios, pero hay algunos de los que fueron electos diputados provinciales hace poco, y uno de ellos, que dice como un pedido particular de la gente de Buenos Aires, el nombre de Guillermo Durán Cornejo. ¿Existe alguna posibilidad de eso? ¿Cómo va a ser el armado de eso, Martín? Por ejemplo, con un diputado nacional electo en la provincia. ¿Podrá eventualmente volver a jugar en la Cámara de Diputados de la Nación? Con toda sinceridad, Daniel, lo desconozco. Yo advierto que este frente que Juntos por el Cambio acaba de constituir va a tener una competencia interna, y esa competencia interna que desde la Nación va a ocurrir entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta va a derramar en las provincias. La pregunta es, ¿con cuántas listas cada uno de estos presidenciables? ¿No? En una primera impresión se me ocurre que si no hay posibilidad de unidad, cada uno de ellos llevará 2 listas. Claro. Lo que se acordó es que en la interna el que gana lleva 2, y en tercero con más del 20%, eso es lo que quedó acordado en el cierre del frente. Entiendo que 2 listas por cada candidato, por lo menos de este espacio, va a ocurrir. La pregunta es qué va a hacer Gerardo Morales, si será parte, como parece ser, de una alianza con Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual confluirán también sus huestes allí, o si también abrirá a 2 listas más como un tercer candidato presidenciable, que en Salta significará también listas a diputados nacionales, ¿no? Pero ese escenario tiene que ver con lo que se acuerde desde los presidenciables, y eso va a derramar en los picaportes que se abran en la provincia. También veo algunas posiciones definidas, como un Martín Grande dispuesto a jugar con Patricia Bullrich, como una Liendo dispuesta a jugar con Horacio Rodríguez Larreta. Estamos hablando dentro de esta interna. No sé bien el doctor Miguel Nani qué es lo que hará, tampoco Virginia Cornejo, que también aspira a renovar su banca,
en cuál de estos candidatos habrá de participar, pero lo bueno es que la gente decidirá, ¿no? Una vez que se ordene con qué candidato a presidente van a participar los actores locales, ya luego la gente decidirá. Exactamente. Bueno, como siempre, ministro Martín de los Ríos, un gustazo hablar con vos. Yo te agradezco porque siempre te haces un tiempito para charlar acá en 7 PM, así que eso en verdad se agradece mucho. Así que bueno, la idea será seguir charlando como siempre, ¿no? De cómo será el armado político, pero particularmente cómo empieza a solucionarse este tema que hablamos primero. Un fuerte abrazo, ministro. Muchas gracias, Martín. No, por favor, Daniel, el agradecido soy yo. Ustedes son los que nos permiten llegar con algunas reflexiones o con alguna certeza y claridad que intentamos a la gente, a los salteños. Así que desde luego los agradecidos somos nosotros con ustedes. Un fuerte abrazo y vive el general Güemes. Sí, señor, general. Bárbaro. Un fuerte abrazo.